Pues gracias a Dios, seguimos con la lección 24 de nuestro glorioso camino a Emaús. Seguimos con el pacto davídico y el tema que veremos hoy es el tercer templo. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Recordemos, en el pacto davídico tenemos un doble cumplimiento. Importante entender esto y creo que ya lo hemos ido entendiendo. Donde el primer cumplimiento va a dar paso al segundo cumplimiento. Lo terrenal da paso a lo espiritual. Lo que fue temporal va a dar paso a lo que es eterno. Con esto en mente, cuando leemos el verso que ya conocido por nosotros, que es 2 de Samuel 7, del 12 al 13, al leerlo, debemos entender que de David vendrá un hijo de sus entrañas, un hijo que construirá un templo muy majestuoso, pero temporal. Pero eso apunta a que vendrá otro hijo con H mayúscula, que construirá un templo mucho más glorioso y un templo que será eterno. ¿Verdad? Lo que veremos el día de hoy es cuál es ese templo que construirá el Hijo de Dios. Un templo eterno y glorioso, un templo que ya jamás podrá ser destruido como lo fueron los primeros dos templos. Entonces leemos 2 de Samuel 7, 12 al 13 que dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, le dice Dios a David por medio del profeta Natán: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, un templo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto tiene de nuevo un doble cumplimiento. El hijo de David, de sus entrañas, el rey Salomón, edificó un templo para Dios, una casa para Dios. Pero vendrá otro hijo de la misma línea de David que edificará un templo que será eterno. Y así vimos el primer templo, mis hermanos, que fue una casa construida para la gloria de Dios. Recordemos, el templo es el lugar donde Dios manifiesta de manera especial su gloria. Es el lugar donde Dios mora sobre la tierra. En el Antiguo Testamento, el único lugar en el que Dios manifestaba toda su gloria era en ese majestuoso templo físico construido por Salomón, y posteriormente en el templo reconstruido por Zorobabel, como veremos. Pero es el lugar donde Dios mora, donde Dios manifiesta su gloria en la tierra. Y Salomón, un hijo de David, cuyo nombre significa un hombre de paz, es quien construyó el templo. Pero Dios le dijo a Salomón lo siguiente. Leamos ahí 1 de Reyes 6, versículos 12 al 13. Dice: con relación a esta casa que tú edificas, y se refiere a ¿qué? Al templo. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Como ya lo hemos dicho vez tras vez, Dios cumplió sus promesas, pero había una condición. ¿Cuál? La obediencia, en este caso del rey davídico, quien llevaría a obedecer a todo el pueblo. Pero si los hijos de Salomón, si el rey davídico se aparta de seguir al Señor, entonces vendrán las sanciones del pacto, que es ¿cuál? El pueblo será cortado de la tierra, ¿verdad? La heredad que ya le había sido dada le será quitada y el templo, la casa de Dios, será destruida. Esto lo leímos en 1 de Reyes 9 del 6 al 7, cuando dice: mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que es santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y como vimos, esto es exactamente lo que pasó en la historia del Israel étnico. Y esto quedó registrado en Esdras 5:12, cuando dice: mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia caldeo, el cual destruyó esta casa, el templo de Dios, la casa de Dios, y dice: y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Y así pasamos al segundo templo, que fue una casa limpiada por Cristo, como vimos, ¿verdad, mis hermanos, en la primera hora? En este tiempo de los profetas del exilio, Dios
le promete al remanente de Israel que regresarían a la tierra y que reedificarían el templo. Pero recordemos, cuando ellos fueron exiliados a Babilonia, lo más pobre fue lo que se quedó en Jerusalén. Entonces, por la pobreza de ellos, este segundo templo reconstruido fue mucho más modesto que el templo que había sido construido por Salomón. Y había algunos que habían vivido lo suficiente, que vieron la gloria del primer templo, físico me refiero, y vieron ahora este segundo templo, y al verlo lloraban. Por eso dice Ageo 2:3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pero como vimos también, mis hermanos, durante la construcción de que es el segundo templo, el Señor promete al pueblo que a este segundo templo vendría una gloria mucho mayor de la que vino al primer templo. Eso lo leímos en Ageo 2:9, cuando dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera de esta casa que están reconstruyendo bajo Zorobabel será mucho mayor que ese templo físico majestuoso que construyó el rey Salomón. ¿Por qué? Porque esta casa reconstruida, ¿verdad?, fue la casa en la que el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, estuvo ahí ministrando. Estaba ahora sí que el rey en su templo. Por eso fue de una gloria mucho mayor que la primera. Cristo Jesús estuvo en pie en este templo y Él proclamó ahí el evangelio de paz a los hombres. Y repetimos, ¿cuál es este evangelio de paz? Todos los hombres sin Cristo deben de entender que por sus pecados, todos hemos cometido pecados, y basta que revisemos los 10 mandamientos uno por uno. No mentirás, dice la palabra de Dios. Y si somos honestos, todos hemos mentido. No robarás, dice la palabra de Dios. No cometerás adulterio. Los que estamos casados, el Señor Jesucristo nos dice que si nuestros ojos se nos van detrás de otra mujer, ya cometimos adulterio en nuestro corazón. No codiciarás. No andes metido en chismes, murmuraciones, etc. Todos hemos pecado muchas veces y de muchas maneras. Y por eso la ira de Dios está sobre el hombre pecador, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Un Dios que no tendrá por inocente al pecador. Pero aquí está nuestro Señor Jesucristo proclamando el evangelio de paz entre Dios y los hombres, diciendo, tú por ser creación de Dios tienes que vivir una vida perfecta, pero no has podido. Ninguno de nosotros pudimos haber vivido una vida sin pecado. De nuevo, todos hemos cometido pecado, pero aquí está el Rey Jesucristo, el que vino a obedecer perfectamente con toda su ley, y no solo eso, sino el que fue como un cordero llevado al matadero y no abrió su boca. Él entregó su vida para que todo aquel que crea en Él, ¿sí?, esa justicia de Cristo, esa obediencia perfecta le sea imputada a Él. Y la culpa por nuestros pecados, nuestra consecuencia, que es la muerte, le fue imputada a Él. Y por eso Él murió en la cruz del Calvario. Si creemos en el Señor Jesucristo, Dios hace un intercambio glorioso. La obediencia perfecta es nuestra culpa y nuestra muerte es de Él. Solamente por la fe, solamente por gracia, por medio de la fe. Si yo te hago una pregunta y te pregunto, si hoy viniera, Él vendrá, el Señor Jesucristo, vendrá por segunda vez, pero si Él viene hoy, ¿estás seguro de que será para que tú escuches las palabras, venid, siervo y fiel, ¿verdad? Entra al reino de mi Padre? ¿Estás seguro que tú escucharás esas palabras? Totalmente seguro. Dios quiera que sí. Si no, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete de todos los pecados que has cometido y pon tu fe solamente en el Señor Jesucristo. Como veremos, hoy ese es el tiempo de salvación. Entonces nuestro Señor Jesucristo estuvo en este segundo templo y tuvo mucha más gloria porque Él, el Rey, estuvo ministrando ahí. De nuevo, proclamando que el evangelio de paz a los hombres. Pero su pueblo judío lo rechazó. Como dice el apóstol Juan en Juan 1, del 9 al 11, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y se refiere a su pueblo judío en primer lugar. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Y por el rechazo del pueblo escogido del Antiguo Testamento, Jesús pronuncia la destrucción venidera de ese segundo templo. Esto quedó registrado en Mateo 24, del 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo, la gloria de Dios salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto se cumplió, tal que lo podemos constatar el día de hoy. Voltemos a la tierra de Palestina y dígame, ¿dónde está el templo? Fue derribado en el año 70 después de Cristo. Y este rechazo de los líderes religiosos hacia nuestro Señor Jesucristo los llevó a tal punto que ellos ya maquinaban abiertamente matar al Mesías, al ungido de Dios. Esto queda registrado en muchas partes, pero uno de esos textos es Mateo 26, 3 al 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y vean el que dice Mateo 26, 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Como sabemos, viene la traición de Judas, viene el arresto de Jesús y viene un juicio ilegal ante el Sanedrín, ante el concilio, como leemos en Mateo 26, 59, 60. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, vean, buscaban falso testimonio contra Jesús, porque en él no se halló pecado. Amén. Pero ellos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos y la historia continúa. El resultado es que Jesús es acusado de blasfemia por hacerse llamar el Hijo de Dios y fue condenado a muerte. Esta fue la máxima apostasía del pueblo del antiguo pacto hacia el Mesías, y eso trajo las maldiciones, las consecuencias, las sanciones del pacto davídico, que como sabemos fue la expulsión, pero ahora sí, mis hermanos, definitiva del pueblo del antiguo pacto, de la tierra, de la Canaán terrenal, y la destrucción de ese templo físico. O sea, esto significa, ¿verdad?, que este lugar, como hemos dicho, el templo físico, este lugar santificado por Dios, sagrado por Dios, el único lugar en el que Dios manifestaba toda su gloria, fue desolado cuando la gloria de Cristo sale del templo, entregado a las naciones, y fue completamente destruido en el año 70 después de Cristo. Esto da paso al tercer templo. Es una casa construida y habitada por Cristo. Cuando leímos en Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esta profecía, a su vez, mis hermanos, tiene un cumplimiento mucho más glorioso aún que el que tuvo en el segundo templo. ¿Por qué fue más glorioso el cumplimiento en el segundo templo? Porque nuestro Señor Jesús entró en el segundo templo. Pero esto apunta a la gloria que tendrá este tercer templo. ¿Por qué? Porque finalmente en el segundo templo no hubo paz en ese lugar. Finalmente fue también destruido. ¿Sí? Entonces aquí planteamos unas preguntas. ¿Quién va a poder construir un templo que ya nunca jamás podrá ser destruido? ¿Qué materiales utilizará en este templo? ¿Sí? ¿Qué materiales que serán eternos en este templo? ¿Cuándo será construido este tercer templo? Es lo que vamos a responder. ¿Y qué tipo de paz habrá en este tercer templo? ¿Sí, mis hermanos? Algunas preguntas que nos podemos plantear. Recordemos, Dios le había dicho a David, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y cuando este segundo templo, bajo Zorobabel, estaba siendo construido,
Dios les da ahí una profecía donde Dios predice que su propio Hijo es quien construirá una casa, un templo para el nombre de Jehová. Eso quedó en Zacarías 6, 12 y 13, que lo puse aquí en la versión de las Américas. Dice, y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. Esta profecía, repito, es cuando el segundo templo está siendo construido, ¿verdad, mis hermanos? Entonces vemos, evidentemente, Dios tiene un decreto eterno. Él ya tiene su plan establecido, cada paso desde la eternidad, y nos va anunciando lo que viene. Entonces el segundo templo está siendo reconstruido y Él, por medio de Zacarías, deja esta profecía. Y esto apuntando a que a un siguiente templo, como veremos. De nuevo, repito, Zacarías 6, 12 al 13. Y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. O sea, aquí la profecía nos dice que una persona es quien va a reedificar el templo del Señor. Y conociendo el pacto davídico, sabemos que será un descendiente de David quien lo va a reedificar, pero nos da un dato, dice, en él habrá consejo de paz entre los dos oficios. ¿Entre cuáles dos oficios? Nos lo dice aquí cuando dice, será sacerdote sobre su trono. ¿Cuáles dos oficios de lo que hemos aprendido? El gran sumo sacerdote y el Rey de reyes y Señor de señores. Pero notemos de qué tribu venían los sacerdotes. Venían de la tribu de Leví. ¿Y de qué tribu es donde se profetiza que vendría el rey? De la tribu de Judá. Era algo que no podían, el pueblo del antiguo pacto no lo podía entender. O sea, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? O sea, si los sacerdotes vienen de esta tribu, Leví, y los reyes de esta tribu, Judá, ¿cómo es que se van a unir? Pero sabemos que en nuestro Señor Jesucristo todas las cosas son reunidas. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede portar los tres oficios que encontramos en la Biblia. El profeta, el gran sumo sacerdote, el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, el gran sumo sacerdote del cual leemos en Hebreos, del cual hablaremos el próximo domingo si Dios quiere, será establecido en su trono. No tenemos duda que esta profecía decía que el tercer y más glorioso templo será la obra de nuestro Señor Jesucristo, de Dios encarnado, la simiente prometida a la mujer, ¿sí? La simiente prometida ¿a quién? A Abraham, ¿sí? El rey davídico, el descendiente prometido a David. Él, vean, este rey, él personalmente, mis hermanos, él personalmente va a escoger cada piedra que va a ser parte de su templo. Él es el rey. Él es el rey. Nadie puede decir de su voluntad, yo quiero ser parte de aquello. Aunque sabemos que por su muerte espiritual nunca lo podría decir, ¿sí? Pero en supuesto de que alguien quisiera decir eso, es una prerrogativa del rey. Él va a construir su templo. Él va a escoger cada piedra, pero ya cada piedra viva. Él la va a limpiar porque eran limpiadas y él personalmente la va a colocar en su templo. Amén. Estamos ya en la transición ¿de qué? De lo terrenal a lo espiritual. Y lo veremos claramente por las Escrituras. Si tú estás el día de hoy y has puesto tu fe en Cristo, es porque el Rey de Reyes te escogió, te limpió con su sangre y te colocó en su templo. Amén. Gracias a Dios por eso. Entonces pasamos al punto. Cristo, el Rey, es quien edificará el templo. De esto se habla en muchas partes, pero está este Salmo 132, 13 al 18, que lo puse en la versión de las Américas. Dice, porque el Señor ha escogido a Sión. Sión se refiere al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios.
Hoy nosotros, si estamos en Cristo, somos la Sión espiritual. Somos nosotros. Y dice, la quiso para su habitación. ¿Lo ve? ¿Para qué? Para su morada. Y dice, este es mi lugar de reposo para siempre. Vean ustedes la gloria y la gracia de nuestro Dios. O sea, Él iba a escoger personas pecadoras, las iba a rescatar para hacer su templo, para hacer su habitación, su morada para siempre. Dice, este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Gloria a Dios. O sea, Él nos amó ¿desde cuándo, mis hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque la he deseado. Él habita hoy en cada iglesia local que está siendo reunida en un día del Señor, en un domingo. Ahí está Él morando y habitando. Pero un día, todos los millones de millones estaremos en la tierra celestial. Todos juntos, como la casa, como el templo finalmente construido y completo, y nuestro Rey de Reyes morando y habitando en medio de nosotros. Ahorita que cantábamos los himnos, yo les comento que cuando yo iba a Guadalajara, antes de que iniciara esta misión, escuchaba ya a 100 hermanos cantando estos himnos que ahora cantamos. Me salían lágrimas por dos cosas, por la gloria de cantarle a nuestro Señor Jesucristo, pero también por la añoranza de decir, Dios quiera que podamos tener esto aquí en Durango. Ahorita somos, no sé, un grupo de 40 personas, y cuando cantamos, mis hermanos, ahora imagínense millones de millones, en la compañía de otro tanto de millones y millones de ángeles, todos juntos cantando. ¿Cómo será eso? Y ahí estaremos. Ahí estaremos. Entonces dice, este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación. Y sus santos darán voces de júbilo. Y en el nuevo pacto, mis hermanos, como veremos el próximo domingo, si Dios quiere, cada creyente es un sacerdote en el nuevo pacto. Vea, que Dios nos lleve a ver ya, a leer el antiguo pacto y encontrarnos con el Señor Jesucristo en las Escrituras, por supuesto, pero también vernos a nosotros en Cristo, ¿sí? Como el cumplimiento en Cristo de muchas de las profecías. Cuando dice aquí, a sus sacerdotes también vestiré de salvación, se refería aquí en primer lugar a los sacerdotes del antiguo pacto, pero un segundo cumplimiento, ¿a quién se refería? A todos nosotros, a todos los creyentes. ¿Sí lo ve? Todos somos sacerdotes en el nuevo templo, y sus santos darán voces de júbilo. Santos, no se refiere a los santitos de la Iglesia Católica, santos, aquellos que hemos sido apartados por Dios, estamos perdidos en el mundo. El Señor viene y que nos santifica, nos saca del mundo, de un uso profano para un uso santo, para caminar en santidad, en obediencia a nuestro Señor. Cada uno que ha puesto su fe en Cristo es un santo, y damos voces de júbilo. Y dice el 17, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mí ungido, a sus enemigos cubriré de vergüenza, mas sobre él resplandecerá su corona. Entonces vemos en los versículos 17 y 18 que los israelitas esperaban el poder de David para que cubriera de vergüenza a sus enemigos. Entonces, cuando estamos entrando al Nuevo Testamento, hay una gran expectativa porque este rey prometido llegue, porque estas profecías se cumplan. Esperaban aquel que restablecería todas las cosas y lo liberaría de sus enemigos. Pero la mayoría de ellos no entendieron que la liberación que traería este rey sería una liberación espiritual, ¿sí? Una liberación de nuestros pecados. Ellos pensaban que venía a liberarlos de la opresión de ¿qué? De los romanos. Sí, es lo que ellos estaban esperando, pero así es como damos entrada al Nuevo Testamento. En Mateo 1:1 leemos lo siguiente: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham. ¿Por qué nos menciona esto? ¿Por qué nos menciona específicamente hijo de David, hijo de Abraham? Él es la simiente prometida a Abraham. Él es el rey prometido a David. Ya está aquí. Es muy importante las genealogías. O sea, nos dan fe de que verdaderamente, históricamente, nuestro Señor Jesucristo es ese descendiente que estaban esperando. Por eso abre así Mateo su evangelio. Y Mateo fue dirigido a los judíos. Tiene el propósito de demostrar que Jesucristo es el Rey de Reyes esperado. Es el propósito que tiene el evangelio de Mateo. Y nos sigue diciendo más adelante en Mateo 1, 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que tuvieran intimidad sexual, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Sigamos leyendo Mateo 1, 20 y 21. Dice, y pensando él en esto, o sea, José, pensando en dejar secretamente a María, dice aquí, un ángel del Señor, aquí ya no se refiere a nuestro Señor Jesucristo, dice, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene el cuidado de dejar este detalle? Hijo de David, para seguirnos diciendo, Él es el Rey prometido, el descendiente de David que vendría. Y le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¿Pero de qué? De sus pecados. Y mientras el Nuevo Testamento se va abriendo, mis hermanos, tengamos en mente que ya por más de 500 años no ha habido un rey en Israel. Desde Nabucodonosor, desde que los deporta a Babilonia, y esto ocurrió en el 586 antes de Cristo, o sea, más de 500 años, no hay un rey. Y los judíos se preguntaban, ¿cuándo levantará Dios al ungido de David? A Cristo el Mesías. Y en varios salmos vemos este sentido de olvido que tenían los judíos, como dice el Salmo 89, 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? O sea, ¿cuándo cumplirá la promesa? ¿Cuándo vendrá el Mesías prometido? Y veamos lo que el ángel Gabriel, un mensajero de Dios, le dice a María en Lucas 1, 31 al 33. Le dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Vean, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué le está diciendo? Aquí está. ¿Sí? El Rey de Reyes, Señor de Señores prometido, ya llegó, es Él. La profecía ya se está cumpliendo, ya llegó Él. Dice el versículo 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esa gloria de Cristo que hemos aprendido, que ha sido revelada a través de los pactos desde Génesis 3:15, ya había llegado, mis hermanos. ¿Sí? La simiente prometida a la mujer, aquel que aplastaría la cabeza de Satanás, ya está aquí. ¿Sí? El descendiente prometido de Abraham, aquel que traía bendición espiritual a familias de toda lengua, tribu, pueblo y nación, ya llegó. Ese rey davídico prometido ya está aquí. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, en la ciudad de David. Y en Mateo 21:5 nos dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Vean, he aquí tu rey viene a ti. Pero dice manso, humilde, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea, una semana, sabemos que esto es una semana antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él entra en la ciudad montado en un pollino, en un burrito. ¿Sí? Él entra.
Pero vean, cuando un rey entraba en una ciudad, lo hacía en dos tipos, montado en dos tipos de animales. Si venía ese rey anunciando guerra, lo hacía montado en un caballo. Pero si venía anunciando paz, entraba en un pollino, en un burrito entraba. Y recordemos, Mateo está escribiendo esto a una audiencia que es judía. Su propósito es demostrarles que vieran que verdaderamente Él es el Mesías, el Rey prometido, a los judíos principalmente. Y aquí cuando en Mateo 21:5, Él dice esto: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino. Él está citando una profecía. La profecía de Zacarías 9:9, que aquí la dejé en la versión de las Américas. Esta profecía dice lo siguiente: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. O sea, claramente les dice que Él no vendría montado a caballo. Claramente le dice que Él no vendría trayendo guerra contra los romanos. El que vendría trayendo paz, pero que a su pueblo. Pero ¿cuál paz? La paz que todo el mundo necesita, ¿verdad? La paz con el Dios Todopoderoso. Eso es lo que Él había venido. Ellos esperaban a un libertador que vendría a caballo, ¿sí? Un comandante militar. O sea, ellos no entendían esto. Entonces para ellos fue una desilusión verlo entrar así. Y después, al viernes siguiente, ¿qué gritan? Crucifícale, crucifícale. No era el que ellos estaban esperando. Ellos no entendían de nuevo cuál era el propósito por el cual estaba viniendo el Rey de Reyes. Él vino para anunciar paz, pero no entendieron que el reino que este rey traería no sería de este mundo. No entendieron que Jesús vino para traer un reino celestial, un reino que no iba a ser conquistado por la espada, un reino que no iba a ser construido con piedras físicas, ni con oro, ni madera, ni bronce. Él lo dijo en Juan 18:36, ante el interrogatorio de Poncio Pilato, recordemos. Él le responde: mi reino no es de este mundo. Si hemos creído en Cristo, hemos sido trasladados, mis hermanos, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Somos moradores de un reino que no es de este mundo. Gracias a Dios por eso. Pero somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra patria es celestial. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces Jesús entró en la ciudad montado en un pollino, porque Jesús vino para anunciar el evangelio de paz, de nuevo, entre Dios y los hombres. Pero Él vendrá por segunda vez. Y en esta segunda vez, mis hermanos, sí vendrá montado en un caballo. Hoy Él vino anunciando paz. Hoy es el tiempo de anunciar paz. El día de salvación es hoy. Hoy es el día en que la iglesia está expandiendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Nosotros anunciando el evangelio de paz a aquellos hombres que no lo conocen. Pero cuando Él venga por segunda vez, Él vendrá montado en un caballo para traer juicio a todos aquellos que lo rechazaron. Esto lo vemos en Apocalipsis 19, del 11 al 16. Dice el apóstol Juan en estas grandes visiones que tuvo. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Está hablando del juicio final que vendrá a todas las naciones cuando Jesús venga por segunda vez, como vimos aquí, montado en un caballo. ¿Sí? Dice el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es el tiempo de salvación, mis hermanos. Ya varios de ustedes han escuchado muchas veces el Evangelio. Yo no sé si estás resistiéndolo o si lo sigues resistiendo. Entrégate hoy a tu Señor Jesucristo. O sea, reconoce que le has fallado y que eres un pecador. Arrepiéntete. Hoy es cuando el Señor Jesucristo vino montado en un pollino para traer paz. Hoy la paz de Él sigue siendo anunciada a todos los hombres. Reconcíliate con Dios. ¿Cómo? Reconociendo que eres un pecador y de nuevo creyendo que Cristo vino para cargar con tus pecados en la cruz. Solo Él puede salvarte. En ningún otro hay salvación, como leemos en Hechos. Arrepiéntete. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores está construyendo su templo. Cada vez que rescata a una persona, lo hace una piedra viva y lo coloca en su templo. Él lo hace hoy anunciando su evangelio de paz de nuevo entre Dios y los hombres. Así es como Él va agregando piedras vivas ¿a dónde? A su iglesia. Y así pasamos al templo y la iglesia. Recordemos, Dios le había dicho a David: tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Primero de Reyes 8:19. Y recordemos, cuando este segundo templo estaba siendo construido, Dios profetizó que su propio Hijo, el Hijo de Dios encarnado, es quien construiría un templo para el nombre de Dios, como leímos en Zacarías 6:12, en la versión de las Américas. Háblale diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Y ahí vemos que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando seguimos leyendo esta profecía, vean lo que dice aquí más adelante. Él dice que personas alrededor del mundo participarán en la construcción del tercer templo. Dice Zacarías 6:15, la primera parte dice: y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. ¿A quiénes se refiere aquí en esta profecía? ¿Y cómo será reedificado el templo del Señor? ¿Qué materiales serán usados? Leamos de nuevo Zacarías 6:15, dice: los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Y ahora leemos Efesios 2:13 y dice: pero ahora en Cristo Jesús, vean, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. O sea, la iglesia, mis hermanos, o sea, nosotros somos el cumplimiento de esta profecía sobre el templo. Pero claro que se refiere a que nuestra lejanía no era física. No se refiere a que personas físicamente lejos de Jerusalén vendrán y entre muchos cargarán una piedra y la colocarán. ¿Se refiere a qué? A una lejanía espiritual. Dice Efesios más adelante, seguimos leyendo: estamos alejados de los pactos de la promesa, pero fuimos acercados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Nosotros somos los que espiritualmente estábamos lejos de nuestro Dios. Éramos sus enemigos. Y miren, mis hermanos, muchos dicen que estas son
como que aplicaciones para la iglesia. Pero es muy diferente decir que la iglesia es una aplicación de la profecía a decir que la iglesia es el cumplimiento definitivo de la profecía. ¿Sí me explico? Algunos dicen, bueno, sí, la iglesia puede ser una aplicación de esto, pero se espera un cumplimiento con el pueblo judío étnico y muchas otras interpretaciones. Algunos teólogos tímidamente, y lo digo así, tímidamente dicen, bueno, podríamos aceptar que Efesios 2:13 sí se refiere a un cumplimiento de Zacarías 6:15, pero como un tipo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Pero ¿qué creemos nosotros? No, este es el cumplimiento definitivo. Nosotros somos aquellos que estábamos lejos y hemos sido incorporados ¿para qué? Para reedificar el templo del Señor. Pero estamos hablando ahora de ¿qué? De un templo espiritual. De un templo espiritual. Y pero vean lo que dice, pero ahora en Cristo Jesús. Esa palabra en Cristo Jesús es muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos da nuestra identidad en Cristo. Siempre en Cristo Jesús. Porque fuimos unidos a Cristo. O sea, en Cristo Jesús tenemos nuestra identidad. En Cristo obedecimos. En Cristo morimos. En Cristo resucitaremos. En Cristo somos el templo. ¿Por qué? Porque Cristo es el templo, Él en primer lugar. ¿Sí? Leemos en Juan 1:1 y 14. Versión de las Américas lo dejé. En el principio dice, existía el Verbo. Refiriéndose a quién aquí? Al Señor Jesucristo. Y el Verbo estaba con Dios. El Verbo, Señor Jesucristo, estaba con Dios Padre en la gloria eterna, en la eternidad. Y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Y dice, y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó, en el griego quiere decir tabernaculizó. Hace referencia que al tabernáculo. ¿Y qué pasaba en el tabernáculo? Es donde Dios manifestaba toda su gloria. Y ahora, ¿quién nos muestra la gloria del Padre? El Hijo. El Hijo. Dice, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí? O sea, Jesús es verdaderamente el templo de Dios. Dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él mismo dijo en Juan 2:15, en uno de sus altercados con los judíos, recordemos, ¿qué dijo Él? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos no entienden, pero después dice, pero Él se refería a ¿qué? A su cuerpo. Jesús es el templo de Dios. Jesús es el templo de Dios. Es quien nos muestra Él la gloria del Padre. Y nosotros, unidos a Cristo, somos el templo de Dios que está siendo ¿qué? Edificado. Somos las piedras vivas del tercer templo. Tal como lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:4-6. Y si Dios quiere, mis hermanos, este será nuestro texto de estudio del próximo domingo. Por eso le digo que estas 2 clases son todo el contexto para llegar a este texto. Qué importante, ¿verdad, mis hermanos? Digo, por la gracia del Señor vamos a llegar con un entendimiento muy distinto a este texto. Pero ¿qué dice 1 Pedro 2:4-6? Acercándoos a Él. ¿A quién? A Cristo. ¿Y cómo dice? ¿Cómo lo define? La piedra viva. ¿Por qué le llama la piedra viva? Porque Él es el dador de vida. Cristo es Dios, es el que nos da la vida. Y dice, desechada ciertamente por los hombres. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, lo desecharon. Pero vean, habla así como una piedra que ven y la desechan. Dice, esta no sirve, es lo que se refiere a este texto. Y lo veremos. Mas para Dios, escogida y preciosa. Preciosa, valiosa, recordemos. Mas para Dios escogida y valiosa. ¿Y qué nos dice a nosotros? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Y de esto hablaremos con mucho detalle el domingo que entra, si Dios quiere. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la piedra del ángulo, mis hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Esto viene claramente en Efesios 2, 19 al 22. Lo leo, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vean, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No es un tipo, no es una aplicación. En Cristo somos el cumplimiento, mis hermanos. Y dice de nuestro Señor Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo. En el Antiguo Testamento, cuando construían cualquier edificio importante y grande, como lo fue el templo de Salomón, ellos escogían una piedra, pero era una piedra, la piedra más perfecta que podían encontrar. Y le daban una forma perfecta. Imaginémonos que era como un cubo esa piedra, perfectamente cortada, la principal. Veían exactamente en dónde colocarle esa piedra, y ahí la colocaban. Imagínense, ahí está la piedra colocada. Y un lado, sobre ese lado le daba la dirección a todas las demás piedras que se iban colocando. Sobre el otro lado le daba la dirección a las otras piedras que se iban colocando. Y también daba la dirección hacia arriba. De todas maneras, de tal forma que el edificio bien coordinado estaba siendo edificado. Pero es Cristo. O sea, había una piedra principal. Se le conocía piedra angular o piedra de ángulo. Se colocaba. ¿Y cuáles son, hablando ya espiritualmente, las siguientes piedras que se colocaban hacia un sentido o hacia el otro sentido? El fundamento. ¿Y quiénes son ellos? Los apóstoles. Todos los que sabemos un poquito de construcción, el cimiento de aquí hay un cimiento aquí abajo. ¿Cuántas veces se construyó el cimiento? Una sola vez, y se terminó. Y después se empezó a edificar sobre el cimiento. Ya no se vuelve a poner otro cimiento, pero tiene que hacerse con mucho cuidado para que pueda sostener a todo el edificio. Entonces, esa piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. El cimiento, ¿quiénes son? Los apóstoles, porque ellos aprendieron directamente de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, y del testimonio de los apóstoles. Si recuerdan, esto lo vimos hace como unas 15 lecciones, si se acuerdan, mis hermanos. Pero bueno, y nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Siendo Jesús la principal piedra del ángulo. El autor de Hebreos dice claramente que la iglesia es la casa de Dios. Hebreos 3, del 5, 3, 5 y 6 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Y aquí quiero que leamos juntos, mis hermanos, el versículo 6. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos la casa. Amén. Lo dice claramente el texto. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si perseveramos hasta el fin, es lo que dice aquí en resumen. Un verdadero cristiano perseverará en obediencia y en santidad
hasta que muera o hasta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, porque Él mismo lo ha prometido. Dijo el apóstol Pablo, estoy persuadido de esto, ¿verdad? De que perseveraremos hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la comienza y Él la perseverará hasta el día de Jesucristo. Pero nosotros perseveramos. Amén. En el camino tropezaremos, sí, pero nos levantaremos por la gracia de Dios. Pero nuestra vida se tiene que caracterizar por una vida de obediencia y de santidad. ¿Obediencia a qué? A los mandamientos de Dios. Y por su gracia lo haremos. Amén. Entonces Jesús es el arquitecto y el constructor de la casa de Dios. Ya vemos, mis hermanos, Él mismo escoge. ¿Desde cuándo escogió cada piedra? Desde antes de la fundación del mundo. Él mismo limpia cada piedra. ¿Cómo la limpia? Con su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Nos dio perdón de pecados. Y Él la coloca en el templo. ¿Cuándo? Vean ustedes, aquí tenemos 3 tiempos. Él nos escogió antes de la creación del mundo. Él nos limpió cuando Él fue crucificado. Él murió por ti ahí en la cruz del Calvario. Ahí nos limpió, pero no lo sabíamos todavía. Y cuando nos colocó en el templo, cuando el Evangelio fue predicado y por su gracia entendimos que necesitábamos perdón de nuestros pecados. Y por gracia pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y ahí nos colocó en el templo firmemente. Nunca más seremos retirados de este templo. El templo del que somos parte es un templo eterno. Somos piedras vivas y somos piedras eternas, mis hermanos. Nadie jamás puede destruir este templo. Por nosotros, no. Porque está siendo edificado ¿por quién? Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Personalmente. Digo, gloria a Dios si puedes entender estas verdades. Gloria a Dios. Por eso no sé qué adjetivo utilizar, pero voy a decir, es imposible que estemos esperando la construcción de un tercer templo físico. ¿Sí lo ven? O sea, ¿cómo podríamos pensar en eso? Es imposible. No es lo que esperamos. No es lo que enseña la Escritura. Nosotros somos el tercer templo. Y ya tiene muchos años que empezó su construcción. Más de 2000 años y sigue siendo que edificado. Gracias a Dios por eso. Entonces el templo que nuestro Señor Jesucristo está construyendo nunca, jamás podrá ser destruido. ¿Y con qué material Él lo está construyendo? Con hombres débiles, hombres pecadores, pero redimidos, rescatados, perdonados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Piedras vivas, pero que un día seremos piedras glorificadas, eternas. Gracias a Dios por eso. Y aún Santiago también conecta la salvación de los gentiles con la profecía del Antiguo Testamento. Esta profecía del Antiguo Testamento que vamos a ver también se refiere a la construcción de un templo futuro. Y aquí vemos algo que Santiago la conecta directamente con la salvación de los gentiles. Es en el primer concilio de Jerusalén, cuando estaban discutiendo el cómo tratar con los gentiles que se estaban convirtiendo. Sabemos que los gentiles son aquellos cuya nacionalidad no es judía, que estaban convirtiendo los griegos y demás. Oye, ¿cómo los tratamos a ellos? No son judíos. Están en ese concilio, están discutiendo eso. Con eso en mente leamos esto, Hechos. Leamos Hechos 15, 12 al 14 primeramente. Dice: entonces toda la multitud cayó, oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme.
Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Pero vean ustedes lo que dice aquí. Lo que va a decir aquí es Jacobo, lo va a decir, él va a interpretar la profecía de Amós 9 del 11 al 12, cuando dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Aquí se está refiriendo a Amós 9 del 11 al 12. Es una profecía concerniente a la reconstrucción del templo. Pero ¿cómo le está aplicando él a los gentiles que están siendo agregados a qué? A la iglesia. ¿Sí vamos bien, mis hermanos? Y vean lo que dice. Después de esto volveré, ¿y qué dice? Reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué está pasando aquí de nuevo? Jacobo está interpretando el Antiguo Testamento de la manera correcta, porque estamos siendo edificados sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles. ¿Y cómo está interpretando él la profecía de Amós concerniente a la reconstrucción del templo? La está aplicando con la salvación de los gentiles. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, los creyentes en Cristo Jesús, seamos gentiles, nosotros somos gentiles, o sean judíos, si han creído en Cristo, ellos son los que forman el templo del Dios viviente. Si hemos creído en Cristo, nosotros somos las piedras vivas, siendo los apóstoles el cimiento y Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esto es una verdad principalmente para la iglesia universal, como ya aprendimos, para los creyentes que están en todas partes del mundo. Pero también es una verdad para cada iglesia local. O sea, hoy nosotros somos un templo que está también siendo edificado cuando el Señor agrega nuevas piedras vivas a esta pequeña misión. Entonces, el templo que fue predicho por los profetas del Antiguo Testamento ya estaba muy avanzado cuando el Nuevo Testamento fue completado. ¿Sí lo vemos? Ya estaba en construcción, iba ya muy avanzado. Y de nuevo, ¿y cuándo será terminado este templo espiritual? Cuando la última piedra sea colocada en el templo. Cuando el templo está terminado, ya no hay más espera. Ahí viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo es eso? No lo sabemos. Y mientras tanto, seguimos avanzando en el reino. Entonces, pues es lo que tenemos que entender nosotros como creyentes. Cada uno de nosotros somos una piedra viva. Yo estudiando este texto me pensaba y me imaginaba, ahora que ya tengo sus direcciones, me imaginaba, ¿de dónde vendrá el hermano, la hermana? Ahí vienen las piedras vivas caminando. Y aquí todos juntos, ya somos el templo, mis hermanos. En construcción, pero somos el templo. Y vean la bendición que es ser el templo. O sea, podemos estar separados por muchas cosas. Por la cultura, por el trabajo, antecedentes, aún en el caso que estaba allá, por nacionalidades. Pero somos tan cercanos. Ahora que estuve por allá, a la vuelta de 3 días, ya era mi hermano de todos los años. Hay un amor fraternal que verdaderamente florece, y como yo lo he dicho, florece pronto. Es solo la obra de Jesucristo en nuestras vidas, solamente eso. Porque tenemos en común tantas cosas, ¿verdad? Pero hoy estamos hablando que tenemos en común que somos las piedras vivas del templo de Dios. Y gracias a Dios por eso. Tenemos que entender eso, pero también tenemos que entender que esta verdad de que somos las piedras vivas del templo nos debe de mover a la santidad. O sea, el apóstol Pablo usa esta verdad para atacar 2 grandes pecados. O sea, usa la realidad, si entendemos claramente esta verdad, que el Señor nos ayude a entenderla,
de que somos templo de Dios. O sea, mi cuerpo es templo y todos juntos somos templo. Nos debe de llevar a abandonar, si es que estamos en eso, pecados graves. Como dice aquí ese texto largo que lo quise dejar. 1 Corintios 6, 13, 20. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero vean, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y vean la razón que nos da. Recordemos siempre, hay un mandato y hay un indicativo para el mandato. ¿Cuál es el indicativo? Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuál es el mandato? Huir de la fornicación. Cualquier pecado sexual, pornografía, llámalo lo que sea, adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, etc. Huir, pero ¿cuál es el indicativo? ¿Cuál es la gracia que llegó a nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos va a llevar a obedecer el mandato? Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, si esta verdad, mis hermanos, por su gracia, profundizar en esta verdad, nos va a llevar a decir no a un tipo de pecado tan, como diré, que se arraiga tanto en el ser humano, pues nos va a llevar a ser santificados en muchos otros pecados. Entonces meditemos en esta verdad, que no se quede solo en algo que es intelectual, que nos llegue al corazón y que nos lleve a obediencia. Amén. También nos dice, usando esta misma verdad, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Está hablando claramente de que un joven cristiano no puede andar ahí de noviecito o noviecita con una persona que no es cristiana. Te va a pasar lo que dice Deuteronomio, te va a alejar a ti de la fe. No es que tú lo vas a acercar a Cristo, no es la forma de acercar a alguien a Cristo. ¿Sí? No pienses, joven, voy a andar de novio con ella, si eres un hombre con ella, para que Cristo la alcance. O sea, no juegues a ser el Espíritu Santo, esa no es la manera. Predícale el Evangelio, invítala a la iglesia, que crezca, que madure, y si Dios quiere después, si los dos son creyentes, serán otras cosas. Pero ¿cuál es el mandato? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, no entres en una relación íntima, mucho menos de matrimonio. Porque dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? La respuesta es nada a todas estas preguntas, ¿sí? Nada. ¿Y qué acuerdo hay entre, vean, el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Amén. Si por gracia, ¿verdad?, has sido parte de este pueblo, si por gracia ahora dices, soy una piedra viva, te tiene que mover a santidad, y aquí por lo menos vimos en dos tipos de pecados, pero en lo general, te tiene que llevar esa verdad, te tiene que mover a santidad. Dios quiere que así sea en cada uno de los que estamos escuchando estas palabras. Amén. Entonces concluyamos, mis hermanos.
Vimos que en el pacto davídico hay 3 usos para la palabra casa: un templo, un linaje y un reino. Cristo es el tabernáculo de Dios, amén, lo que vimos. Cristo es el templo. Ahí está un cumplimiento en Cristo. La casa, el templo es Cristo, pero también Cristo es el linaje, porque Él es el hijo de David. Y Cristo ha sido establecido en su trono para siempre. Es el rey que está edificando la casa de Dios. Y vean ahora los sinónimos. El templo, que es la casa de Dios, es lo mismo al reino, es lo mismo al pueblo de Dios. ¿Sí lo ven? O sea, ambas cosas se están ya uniendo. O sea, nosotros somos el templo, la casa, somos el reino, somos el pueblo. Pero Cristo principalmente, Él es el templo, el linaje, porque Él es el hijo de David, y Él está edificando el reino. ¿Cómo? Agregando piedras vivas al templo. Amén. Y nosotros, mis hermanos, unidos a Cristo, somos las piedras vivas con las cuales el templo se está construyendo. O sea, nosotros somos el templo. Veamos los 3 usos, ¿sí?, que hemos estado revisando. Nosotros somos el templo, pero también somos linaje escogido. Así nos describe la palabra de Dios, como linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Cuando dice nación santa, somos los habitantes del reino. O sea, los 3 usos de la palabra casa que hemos aprendido se reúnen en nuestro Señor Jesucristo. Y por nuestra unión con Cristo, esos 3 usos también nos identifican a nosotros. ¿Sí lo ve? ¿Se había visto usted en 2 de Samuel 7? Ahí estaba totalmente. Gracias a Dios, ¿verdad, mis hermanos? No digo, pero eso requiere como 7 clases para llegar a esto y que Dios quiera. ¡Pum! Así estas verdades a mí me maravillan, mi hermano. Dice 1 Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué estamos viendo? Somos el templo, somos el linaje, somos el reino en Cristo Jesús. Y dice: pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. 2 Samuel 7:13 dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Virgen María, de la línea de David, como el verdadero Hijo de Dios, santo, sin pecado, obediente hasta la muerte. Él vino como aquel que cumpliría con todas las responsabilidades del rey davídico, que son guardar la ley, representar al pueblo de Dios, construir el templo y guardarlo en santidad. Amén. Y Jesús está logrando esto por su obediencia perfecta y por su muerte de cruz. Y cuando Él imputa su justicia en nosotros, es la manera en que nos limpia de nuestros pecados con su sangre y nos hace parte del templo del Dios viviente. Entonces hemos aprendido que nuestro rey davídico está construyendo el único templo en el que Dios puede morar hoy. Un templo espiritual donde el pueblo de Dios mismo son las piedras vivas, santas, escogidas, limpiadas, ¿no?, colocadas en un templo que jamás podrá ser destruido. Dice Apocalipsis 3:12: al que venciere. Todo verdadero cristiano vencerá, porque Jesucristo ha vencido. Dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y aquí habla de nosotros, mis hermanos, de la iglesia.
por toda la obra de nuestro bendito Salvador, de nuestro bendito Rey Jesucristo, y por nuestra unión con Él, somos el verdadero pueblo que recibirá todas las bendiciones del pacto davídico. Nosotros somos los moradores, de un reino eterno. Tendremos un reposo eterno en la Canaán celestial y bajo la protección eterna de Dios, quien morará para siempre en medio de nosotros. Amén. Así que, para cerrar, cuando leemos Apocalipsis 21:3, que dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta verdad, mis hermanos, es verdad porque Cristo, el Hijo de David, cumplió con todas las condiciones del pacto davídico. Amén. Gracias a Dios. Oremos para cerrar. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en verdad has tenido misericordia de nosotros. Gracias porque verdaderamente nos das de tu gracia para poder comprender estas verdades, Señor. Hubo un tiempo en que, estando muertos en delitos y pecados, ¿cómo podríamos tan siquiera considerar estas verdades para meditar en ellas, Padre? Pero ahora que nos has hecho parte de tu templo, ahora que nos pasaste a ser piedras muertas, desechadas, a ser piedras vivas en tu santo templo, Señor, no permitas que estas verdades pasen de largo en nosotros. Ayúdanos que estas verdades gloriosas, Padre, verdaderamente nos muevan a santidad, Padre. Te pido que si alguno de los de aquí está en alguno de los pecados que mencionamos, Señor, mueve el arrepentimiento, Padre. Que esta verdad lo mueva a arrepentirse de eso, Señor. A que caminemos verdaderamente en santidad. Guárdanos, Padre, te lo rogamos. Ayúdanos a hacer verdaderamente luz en medio de las tinieblas de esta ciudad. Te rogamos por aquellas piedras vivas que agregarás a tu templo. Muévenos a llevarles tu evangelio precioso, el evangelio de paz. Ayúdanos a hablarles de su necesidad de reconciliarse con Dios. Y si es tu voluntad, Padre, agrégalos a tu templo. Gracias porque eso has hecho en nosotros, por tu pura misericordia. Gracias, bendito Padre, te ruego que nos guardes en santidad en la semana. Ayúdanos a ser responsables en las actividades que tengamos, sea trabajo, sea estudio, donde nos hayas colocado, y sobre todo a guardarnos en santidad, Padre. Gracias, Señor. No hacemos más que maravillarnos de ti entre más te conocemos. No hacemos más que amarte más, Padre. Gracias porque nuestro anhelo por obedecerte cada día crece por tu gracia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén.